¿Sí nos dices tu nombre? Sí, yo soy Eloy Rivas y vengo de Sonora, de Hermosillo, Sonora. ¿Qué es lo que haces allá en Sonora? Nos comentas del radio y otras actividades que hagas. Sí, yo trabajo como investigador y como activista en un centro de educación para la equidad de género. Es una asociación civil que fundamos hace 4 años y que tiene como objetivo empoderar a las mujeres. Somos grupos de feministas y hombres que estamos luchando contra el sexismo y el patriarcado. Enfocando también las pilas en una lucha, digamos, anticapitalista, ¿no? Hacemos el nexo entre la lucha anticapitalista y la lucha contra el patriarcado y damos talleres de educación popular y empoderamiento para jóvenes, para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, para mujeres, para el empoderamiento con respecto de la pareja, que no se deben golpear y con el movimiento gay y lésbico, ¿no? Para el empoderamiento también, para la autoestima y todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos puedes comentar del encuentro? ¿Cómo se llamó el encuentro? Sí, el encuentro fue la semana pasada, antepasada. Sí, fue el viernes pasado. Empezó el viernes, terminó el lunes, se llamó Encuentro de Colectividades contra la Globalización y tenía como subtítulo Por la unificación de aquellas y aquellos que no tienen amo. Entonces se trató fue un encuentro anarquista, de corte anarquista, de gente que allá en Sonora ya están surgiendo, hay 2 colectivos ahorita anarquistas que están trabajando por los derechos humanos, con grupos gay y lésbicos, nosotros somos uno de ellos, pero hay otras ONGs ahí, y de grupos de estudiantes, y personas que trabajan en organizaciones campesinas y obreras. Digamos, también un poquito el movimiento obrero se vinculó, entonces se hizo ese colectivo, ese encuentro, para intercambiar ideas, ¿no? Y para proponer alternativas, para discutir en torno al asunto de la globalización y de la economía capitalista, ¿no? ¿Algunos de los acuerdos que hubo, he pensado otro encuentro después? Sí, la idea, lo interesante ahí es que surgió una red, y eso fue muy importante, ¿no? Una red que va a coordinar acciones a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces ya hay redes a nivel América Latina y otras partes, pero la idea es crear una red aquí nacional que se vincule con estas otras redes para hacer acciones, para trabajar en acciones globales. Yo creo que eso fue uno de los grandes logros de ese evento, ¿no? Y otro fue intercambiar y discutir temáticas que regularmente eran marginadas dentro del movimiento libertario, y es lo relacionado con el asunto del sexismo y con el asunto de la sexualidad y cosas de ese tipo, ¿no? En particular sobre la radio que están trabajando en la universidad, ¿qué nos puedes comentar? Bien, se llama Radio Bemba. Surge el año pasado, a principios del año pasado, como un proyecto de chavos y chavas de la universidad, principalmente de ciencias de comunicación, de sociología y de los colectivos estos libertarios anarquistas que hay ahí. Entonces dijeron ellos, bueno, es necesario tener un espacio que se difunda la voz de la disidencia, pues, de la gente que tenemos otras propuestas diferentes, alternativas. Entonces se decidió tomar un salón de ahí de la universidad, y se abrió esa radio, se consiguió equipos, se hicieron eventos para sacar dinero, se consiguió un equipo que tiene pues un alcance media ciudad, lo puede escuchar la radio esa, y su contenido es así netamente libertario, ¿no? Y se tocan temas desde sexualidad hasta cuestiones, hasta precisamente lo relacionado con la globalización, la economía y programas meramente musicales, de música alternativa y todo esto. Otra de las dificultades que se ha atravesado, y eso es muy importante mencionarlo, ¿no? Es la organización misma del colectivo, las diferencias en términos de cómo nos organizamos, todo este tipo de cosas, ¿no? Así como que lidiar con los ideales antiautoritarios y ver de qué manera se puede organizar uno, siempre es así, causa problemas en los colectivos. Digo, eso es desafortunado, porque no debería de ser, ¿no? Pero bueno, eso ha pasado, pero ya después de una crisis que se vivió hace 3 meses para acá, se crea una nueva estructura de organización que tampoco es autoritaria, es muy abierta y todo, pero que sí es un poco más exigente en cuanto a formato y calidad de la radio. Y ese ha sido, digamos que ese fue en un momento un obstáculo que de repente dijimos, no, pues te va a tronar, pero pues salió a salvo y todo está muy bien. Digo, yo diría que está mejor que antes todavía, en términos de calidad, por ejemplo, de formato. ¿Qué posibilidades y límites le ves a los movimientos anarquistas actualmente, ¿no? Después en este nuevo contexto político y social? Mira, mi abuelo es anarquista y el otro día yo platicaba con él y me decía que él jamás se iba a imaginar que después de la Revolución Mexicana y después de los grandes
de la decadencia de los grandes relatos emancipatorios. Él dijo, yo jamás me imaginaría que iba a haber grupos así que protestaran contra la globalización neoliberal y que en Génova y que en Quebec y que, ¿no? Y que en Cancún, o sea, dice él, yo creí que eso ya estaba muerto. Entonces, de alguna manera eso ha revitalizado el movimiento libertario. La gente que tenemos ideas anarquistas, pues que también de repente dijimos, bueno, el asunto es como que es más tranquilo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que digamos, la brutalización a los niveles a que ha llegado el capitalismo tan devastadores, ha merecido una respuesta y una muy buena respuesta de parte del movimiento libertario. En ese sentido yo creo que va a crecer mucho más el movimiento libertario. ¿Tú ves alguna posibilidad aquí en México actualmente de alguna coordinación a nivel nacional, a nivel país? Sí, si me hubieras dicho eso, me preguntaste eso hace un mes, no lo hubiera creído, pero ahorita ando bien entusiasmado, tal vez es por eso. Del evento pasado surgió una red, decía ahorita, y es una red de coordinación de trabajo, de activismo, pero además propositivo. Fuimos muy enfáticos en decir, hay que ser propositivo, ¿no? Como que hay que discutir las cosas, pero también hay que decir, bueno, existe otra alternativa, no tener miedo de decir que hay otras formas de vida, hay otras propuestas de vida, ¿no? Y en ese sentido te digo que yo sí le veo tengo mucha esperanza en eso, en la organización y en el trabajo que de hecho ya hay, ¿no? En Cancún se vio toda la gente mexicana que estuvo por allá, pero ahora con estas redes que están surgiendo nuevas, pues muchas más esperanzas. Entonces, en ese sentido, pues es riquísimo, ¿no? Pues, muchas gracias. Vale. Muy bien. Pregunta todavía, a ver si. Bueno, hasta primero, si no sé su nombre. Valentina. Tania. ¿Qué actividades tiene algún grupo? ¿Trabajan en algún grupo? ¿De dónde son primero también? Somos de Montreal, Canadá, sí, las dos. Y bueno, últimamente estamos ocupando un edificio. La ocupa de edificio allá en Canadá es ilegal y no es corriente, no forma parte de la cultura underground, que dijera. Y eso, estamos ocupando un edificio con 100 personas. ¿Cuándo fue la última vez que ocupó un edificio allá? Ocupar políticamente yo creo que es la primera vez, pero hay gente que se pincha drogas que ocupan siempre, pero son lugares para irse a pinchar, no son lugares a donde se promueve la idea anarquista o no sé, las cosas políticas, son más bien lugares para pincharse. ¿Usted está trabajando en equipo? ¿Quienes tomaron ese lugar? ¿Es un colectivo, un grupo? Muchos grupos. Sí, muchos grupos. Uno, bueno, la CLAC, que es... Hay la convergencia de las luchas anticapitalistas, que es la CLAC, que también ayudó para abrir esta casa. Y hay otro grupo que es el Comité de los Sin Empleos, que es ellos que trabajaban por como 6 meses para preparar esta ocupación, y de ahí muchos otros grupos llegaron y trabajamos todos juntos ahorita. ¿Cuáles son las actividades más generales que realizan ahí ahorita, aparte de vivir? Pues la CLAC trabajó muy fuerte para organizar las marchas en contra de la cumbre de las Américas, que querían firmar el Tratado de Libre Intercambio ALCA. Eso pasó en abril pasado. En la ciudad de Quebec fueron tal vez como 10,000 personas. Nosotros llamamos para un carnaval en contra del capitalismo, ahí que duró un fin de semana. Entonces el año pasado trabajamos casi todo el año haciendo educación popular, caravanas y cosas así, para también que la gente tenga un lugar para dormir y de comer cuando iban a protestar. Y sí, pues ahorita estamos, ya que se acabó estamos tratando de apoyar más a los grupos locales. La ciudad de Montreal dijo que ese edificio no podíamos quedar 2 años con él, pero a ver cómo la policía va a reaccionar a esa ocupación, todavía no sabemos. O sea, el hecho de ocupar es ilegal en Montreal, pero la ciudad de Montreal, como en estos momentos en Montreal hay una crisis para la vivienda, como que toleró que se ocupara este edificio. Pero siempre cambian de ideas, así que ahora vamos a ver cómo la policía, los antimotines van a reaccionar hacia esa ocupa. También de hombres. Hay muchos grupos de mujeres allá,
o sea, el machismo y el sexismo es diferente en todos los lados, pero siempre hay por todos lados. Es igual, como dice este hombre ahí. O sea, hay muchos grupos como... Date a la chucha, weón. Grupos alternativos para... Date a la chucha, weón. Grupos alternativos hay, sobre todo para vivir una alternativa a la contracepción y a las menstruaciones. Grupos, las hermanas de sangre, que se llaman. Y ellas son anarquistas que quieren traer a educación popular todo lo que es menstruación, que no es un asco, que no es un peligro y que no hay que favorecer la industria del Tempax, que es una industria capitalista muy fuerte. Pero allá en Norteamérica, o sea, hay muchos grupos de mujeres, pero todos con ideologías diferentes, reformistas, anarquistas, hay de todo un poco. ¿Tienen alguna propuesta en concreto que muestren pues a las chavas? Hacemos las servietas femeninas nosotros mismos y tratando de encontrar otros métodos contraceptivos, pero es muy difícil, o sea, la industria está muy fuerte. Pero propuestas sí, como yo creo en todos lados, es difícil sacar una propuesta concreta. Pero, o sea, están las servietas y... Sí. Que va a costar más y que necesitamos mucho es trabajo de educación popular, porque la gente ahí no está haciendo su vida individualmente y no se da cuenta realmente de lo que está pasando con los tratados de libre intercambio y la pobreza y lo que pasa por otros lados. Entonces, mucha educación para concientizar a la gente y que se cambia no solamente en una lucha de activistas, sino en una lucha del pueblo entero. Bueno, tal vez, ¿cómo ven el movimiento anarquista allá en Canadá? Dividido. Está dividido, pero sí, pero ahora con el squad a lo mejor tratando de unirse. Eso es lo nuevo que hay. Pero si no, en el año siempre es difícil, cada cual en su cosa. Aparte allá en Canadá tenemos 6 meses de invierno, entonces esos meses todo el mundo en su casa, es difícil. Aquí en México, ¿qué opinión tienes? Lo poco que han visto aquí en México, ¿cómo ven el...? No los conozco mucho, pero, o sea, machismo sigue por todos lados, como este güey que está ahí, que se dice anarco, me imagino. Y no sé, una ciudad muy contaminada. Yo no sé, todavía no puedo decir nada. Ella estuvo aquí más tiempo antes. Del movimiento anarquista. Pues yo creo que una diferencia que puedo ver es que aquí el movimiento punk está mucho más involucrado en la lucha política. Que ahí en Canadá, no sé, el movimiento punk está consciente de todo eso, pero no está moviendo mucho, no está involucrado en los grupos de lucha, no están en el activismo mucho. Eso es la diferencia que puedo ver y que creo que está muy interesante aquí, es que la gente sí, no solo cantan sus ideas, pero actúan. Y sí, eso está muy bueno. Y es bueno que voy a traerlo ahí y decir a la gente que tienen que moverse. ¿Quién era el chavo que estaba gritando? No sé, es ese. Quería preguntarle. ¿Querías comentar algo? No. ¿No? No. Gracias.
la organización del trabajador, no el reconocimiento legal de la organización. ¿Tiene claridad? No estoy metiendo las leyes. El sindicato es la organización de los trabajadores unidos. El sindicato es la organización del trabajador. Esa es la herramienta. Con esa herramienta, ¿qué pueden hacer? El primer elemento para obligar a sentarse en la mesa al que los contrata es ganar esa bilateralidad. Uno de los elementos es el reconocimiento jurídico del espacio de organización. ¿Por qué lo menciono? Porque formar un sindicato no es elaborar una lista y pedir un registro. Formar un sindicato es organizarse ustedes. Y ya organizados, utilizar la herramienta legal para obligar al administrador, al representante del gobierno, al gobierno mismo a sentarse en la mesa. Yo trabajo en el sector sindical del Frente Auténtico del Trabajo. Es una organización que trabaja el área rural también, trabaja el sector cooperativo y ahorita está un área inicial sobre el trabajo de las mujeres, ¿no? El papel que juegan las mujeres en la sociedad mexicana. Se está trabajando en ese lado y bueno, lo fuerte del FAT pues es la cuestión del sindicalismo, ¿no? Ustedes conocen ya su historial, ¿no? 42 años, ¿no?, de trabajo, peleando prácticamente contra las centrales más poderosas del charrismo, ¿no?, sindical, ¿no?, en este país, ¿no? Y bueno. FAT es el Frente Auténtico del Trabajo. Es una organización de trabajadores, autónoma, independiente, compuesta por trabajadores de fábrica, organizaciones cooperativas, campesinas, organizaciones urbanas, y se ubica como parte de un movimiento social de trabajadores por la defensa de los derechos de los trabajadores hacia un proyecto de socialismo autogestionario. Cuando se quiere ver los movimientos autogestivos desde el punto de vista de la ideología, te está cerrando los ojos. Los movimientos autogestivos se han mantenido permanentemente y la lucha en los sectores de trabajadores, por ejemplo, es permanente por su autonomía y por su libertad. Lo que es favorable en este momento es que los controles corporativos se han debilitado en algunos sectores. Entonces, eso debilita la correlación de fuerzas. O sea, en la correlación de fuerzas debilita la fuerza del enemigo y posibilita que muchas expresiones populares que ya existían en torno a la libertad o a la autogestión se manifiesten más abiertamente. Pero no creo que es un problema de resurgimiento, yo creo que siempre han estado. El FAT se ha definido autogestionario desde el 80, entonces a los 22 años. Ya ha tenido una práctica autogestionaria por lo menos desde los 70, desde que yo tuve contacto con ellos la primera vez, ¿no? Entonces no es estrictamente resurgimiento, es más bien la gente voltea. Y con la caída de los movimientos socialistas autoritarios, la gente descubre que hay otras alternativas distintas o que existían otras alternativas distintas y que no habían pelado porque el esquema de tener un altar o una patria al socialismo era muy atractiva, ¿no? Aún hay rasgos similares con Cuba, pero el movimiento libertario se ha mantenido, vive.
Bueno, la biblioteca al parecer se fundó por ahí de 1978, que en realidad no era una biblioteca sino un despacho, donde Ricardo Mestre vino aquí, se estableció, dejó los negocios que antes se dedicaba a otras cosas y se puso a distribuir libros de España, principalmente revistas y algunos libros mexicanos, y empezó a editar algunos libros, que él ya editaba de antes, pero bueno, empezó a editar libros ya más anarquistas, ¿no? Entonces por ahí del 78 es el origen de este lugar. De Ricardo Mestre era esta en general, él veía que los compañeros ya en esos años empezaban a morir y todos los que han llegado en los 40 poco a poco fueron muriendo y ya por el 78 iban quedando menos. Entonces él pensó de que la mejor manera de que preservarse la memoria de todos ellos, tanto como la de él, era dejar algo, o sea, una biblioteca donde sus ideas pudieran seguir estando presentes. Es decir, que cuando ellos murieran, su obra no muriera con ellos, sino que tuviera una continuidad. De ahí que él empezara a hablar con algunos compañeros a que donaran sus bibliotecas o parte de sus bibliotecas para aquí. Entonces así, pues, no sé, Liceo Rojas donó algunos libros, Cano Ruiz también donaron bastantes, que fue principalmente Ismael y Rosita. Y también Marcos Halcón de Cuernavaca donó una muy importante colección. Y Portilla fue el último compañero que donó bastantes libros y hace apenas una semana su compañera Carmen Portilla nos donó todavía otros libros más que están en proceso de clasificación y bueno, ellos son los que conforman el acervo de la biblioteca y también los libros de Ricardo Mestre y un poco de Fidel Miró. La biblioteca funciona, es un lugar público abierto, viene quien desee venir aquí, no se le cobra un centavo, puede consultar todo.